¿Cómo adoptamos nuevas creencias? Peirce plantea 4 métodos. El primero es el método de la tenacidad. ¿En qué consiste? El nombre mismo nos dice, nos aferramos tenazmente a alguna creencia sin importar consideración alguna. Por ejemplo, pierdes tus llaves y, sin reflexionar sobre el asunto, tomas la explicación de que un fantasma las haya robado. Pues no es muy recomendable este método porque, aun cuando logre eliminar la irritación de la duda, no es muy duradero. Al menos que seas ermitaño, te vas a topar con otras personas que tienen creencias distintas a las tuyas, que creen, por ejemplo, que las llaves se pierden por descuido o inatención, y vas a pensar, ¿tengo razón yo o la tienen ellos? De repente has vuelto a la duda, y eso no está bien. Debe haber una forma de llegar a creencias que las fije de forma más duradera. En este punto, Peirce plantea otro método, el de la autoridad. Aquí la creencia se fija no por el capricho e idiosincrasia de un individuo, sino por la fuerza de una autoridad social y política. Piensa en la propaganda de la vieja Unión Soviética o la actual Corea del Norte, e incluso discursos sobre democracia y crecimiento económico en Europa y los Estados Unidos. Si es suficientemente poderosa, la autoridad puede lograr que la gran mayoría crea lo que diga sobre algún asunto en particular. Sin embargo, surge el mismo problema que antes. Tarde o temprano, uno va a interactuar con gente de otras sociedades y va a darse cuenta de las diferencias de opinión, de que existe gente que sostiene creencias distintas a las tuyas. Y así vuelves a la duda. Un tercer método, más duradero aún, es uno que Peirce llama el método a priori. En filosofía, a priori significa antes de la experiencia. En este método, una creencia se fija no porque haya sido resultado de alguna experiencia, sino porque es agradable a la razón, como dice Peirce. Para explicar esto, fijémonos en el siguiente fenómeno. En toda época, la gente ha mirado hacia el cielo y ha visto cosas. En la Edad Media, lo que veían eran ángeles. Hoy en día lo que ven son ovnis. Los individuos de la Edad Media veían ángeles porque creían en ángeles. ¿Qué es lo que determinaba o fijaba esa creencia? No fue ningún capricho individual, porque muchos creían en ellos, ni tampoco se fijaba por imposición de alguna autoridad. Sí, estaba el Papa como jefe de la Iglesia, pero no exigía esa creencia para que uno se salvara. Más bien, gracias al entorno social, religioso y teológico, la creencia en Dios y en el más allá, era fácil interpretar cosas en el cielo como ángeles. Era razonable dado todo ese entorno. Y hoy en día, gracias a las películas, los aviones y nuestro conocimiento del espacio, no extraña que la gente vea ovnis. Cada época tiene sus presupuestos teóricos que guían la experiencia de uno. Newton describía el cosmos como un mecanismo, un gran reloj. Con esta idea a priori en la cabeza, si uno pregunta por la naturaleza humana, llegaría muy fácil a creencias mecanicistas, viendo la conducta humana como determinada al estilo de un reloj. Este método es mucho mejor que los primeros dos, porque su alcance es mucho más amplio. El primer método fija creencias para un solo individuo. El segundo para muchos individuos bajo el poder de una autoridad, pero este tercer método lo hace para todo individuo que tenga uso de la razón, es decir, toda la humanidad. Va a ser mucho más difícil que uno caiga nuevamente en la duda con este método. Sin embargo, tiene sus límites. Los límites de los primeros dos métodos son espaciales. Tarde o temprano te vas a topar con alguien con creencias distintas. El límite del método a priori, en cambio, es temporal. Históricamente, vemos que en diferentes épocas, distintas cosas han sido agradables a la razón. Tratándose del agrado, lo que distingue a uno del otro no puede ser más que el mero gusto. Entonces tú, parado en esas alturas de la historia, ves las cosas de cierta forma, pero ¿cómo sabes que tu manera es mejor que la de otra época? Pues no lo sabes. Podrías dar una razón para justificar tus creencias, por ejemplo, la idea del progreso. El progreso histórico es la razón por la que tus creencias hoy en día son mejores que las de épocas anteriores, pero ¿no sería esa razón simplemente otra creencia fijada de forma a priori? Cuando te das cuenta de eso, vuelves a la duda. ¿Cómo puedes saber que tus creencias sean las buenas y no las de otra época?
El defecto de estos primeros tres métodos reside en depender de algún aspecto de la voluntad humana y en sus limitaciones subjetivas. Lo que hace falta es un método más objetivo, que no dependa de nuestra idiosincrasia, sino que plantee que hay una realidad que es como es, sin importar nuestra opinión. Este método es lo que Peirce llama el método científico. En el próximo video veremos de qué se trata.